Muy buenas, mi nombre es Diego Beas y en este video presentaré la entrega del taller 4 de Estadística Computacional, tema 8 de la materia. Los integrantes somos Pablo Contreras, José Sourdeland y quien les habla, Diego Beas. Para el contexto de las preguntas, se nos proporciona un archivo CSV con un recopilado de discursos de distintos países, con sus respectivos niveles de populismo para analizar. Tenemos a nuestra disposición distintas funciones como lo son el contraste para una media, el contraste para dos medias, el contraste de dos varianzas, el contraste de una proporción y el contraste de dos proporciones. Para la primera pregunta nos piden analizar los discursos realizados en la región de Latinoamérica y el Caribe versus la región de Europa Occidental desde el año 2000 que fueron realizados durante campaña. La primera parte nos pide revisar los discursos realizados por presidentes de izquierda y diseñar un contraste que permite evaluar la hipótesis de que el populismo promedio es distinto en ambas regiones. Para esto definimos h0 como el valor promedio de populismo igual en ambas regiones y h1 lo definimos como que el promedio es distinto. Esta hipótesis se utilizará para todos los puntos de esta parte. Después de filtrar los discursos por aquellos presidentes de izquierda en ambas regiones, calculamos los valores de n, la media y el STD, los cuales utilizamos dentro de los parámetros del contraste de dos medias. También utilizamos un factor alfa del 0.05. Esta comparación nos dio estos valores, y pudimos concluir que el estadístico se encontraba fuera de los intervalos críticos. Por lo tanto, no podíamos descartar la hipótesis de que el promedio es distinto en ambas regiones. Para la parte B nos piden analizar los discursos realizados por presidentes de centro y evaluar la hipótesis de que el populismo promedio es distinto en ambas regiones. El procedimiento para esta pregunta fue el mismo que en el anterior. Extrajimos los discursos de presidentes de centro y aplicamos la función para el contraste entre dos medias. Para este caso, el estadístico también está fuera de los intervalos críticos, por lo que no podemos descartar la hipótesis h0 planteada anteriormente. En la parte C, nos piden ahora analizar la misma hipótesis, pero con presidentes de derecha. El procedimiento es el mismo que anteriormente. Y llegamos a un estadístico que no está dentro del intervalo crítico, por lo que no podemos descartar h0 nuevamente. Esto ocurrió en los tres casos anteriores posiblemente porque Europa Occidental presentaba una pequeña cantidad de datos en los tres casos, en comparativa con Latinoamérica. Para la pregunta 2 nos piden considerar los discursos realizados en Chile desde el año 2000 en adelante, diseñando un contraste que permite evaluar la hipótesis de que los discursos de presidentes de izquierda son más populistas que los discursos de presidentes de derecha. Luego de hacer una separación entre los datos pedidos, definimos h0 como que el populismo de la derecha es menor o igual al populismo de la izquierda y h1 como el caso contrario. Para este caso, utilizamos un contraste de dos medias y llegamos a un estadístico que no pertenecía al intervalo crítico. En otras palabras, podíamos concluir que los discursos de izquierda eran más populistas que los discursos de derecha, como se planteaba en h0. Para la pregunta 3 nos piden analizar los dos mandatos de Bachelet y los dos mandatos de Piñera. Para el primer caso nos piden definir un contraste donde h0 corresponda a que los discursos del primer mandato de Bachelet son igual o más populistas que los discursos de su segundo mandato. Utilizamos un contraste de dos medias para esta comparación y encontramos que el estadístico se encuentra dentro del intervalo crítico. Por lo tanto, podemos rechazar lo planteado por h0. Los discursos de Bachelet fueron más populistas durante su segundo mandato. Para el caso de Piñera, nos piden un contraste donde h0 corresponde a que los discursos durante su primer mandato son igual o más populistas que los de su segundo mandato.
Se realizó el mismo procedimiento que con Bachelet y también encontramos un valor del estadístico que se encontraba dentro del intervalo crítico. Debido a ello, es que podemos rechazar lo propuesto por h sub 0. Para la pregunta 4 nos piden primero diseñar un contraste para evaluar la hipótesis de que el populismo promedio de los presidentes argentinos es mayor a 0.5. Definimos h sub 0 como que el populismo promedio es mayor a 0.5 y h sub 1 como que el populismo promedio es menor a 0.5. En este caso, filtramos los valores del país y el identificador del presidente, junto con la eliminación de valores NA que se ubicaban en Rubric Grade. Con los datos obtenidos, aplicamos un contraste de una media. Analizando el estadístico, este cae fuera del intervalo crítico, por lo que podemos aceptar h sub 0, que dice que el populismo promedio de los discursos de presidentes argentinos es mayor a 0.5. En la parte B de la pregunta, nos piden analizar la hipótesis de que los discursos realizados por presidentes argentinos son más populistas que los discursos realizados en el resto de países de América Latina y el Caribe. Definimos h sub 0 como que los discursos argentinos son igual o menos populistas, y h sub 1 como que los discursos argentinos son más populistas. Extrajimos los datos de la tabla separando Argentina y el resto de países de América Latina y el Caribe, realizando un contraste luego de dos medias para encontrar el estadístico y el intervalo crítico. Finalmente, llegamos a un estadístico que cae dentro del intervalo crítico, y debido a esto, podemos decir que h sub 0 se acepta. Sin embargo, debemos mencionar que la cantidad de datos de Argentina son mucho menores comparadas con el resto de los países. Esto podría provocar una falta de evidencia para el planteamiento propuesto. Finalmente, hacer mención del disclaimer, en donde declaramos que estos datos no reflejan ninguna opinión personal y solamente se utilizaron con fines pedagógicos. Junto con ello, también comento la conformidad ética, en donde se declara que los autores al inicio del documento fuimos aquellos quienes desarrollamos esta entrega. Muchas gracias por su atención.